Y el país integra, compañeros, ¿cómo están? Buenas tardes. Y comentarles lo que fue aquí la entrega del proyecto de ley de consulta previa, libre e informada y con consentimiento. Esto lo hizo las bases de la CONAIE y hasta acá llegó Leonidas Issa, su titular, quien dijo que este proyecto lo que busca es que se respete los territorios. Escuchemos lo que mencionó. Esta delegación de los pueblos milenarios presentamos esta ley del proyecto de ley orgánica de consulta y consentimiento previo, libre e informado. Los pueblos y las nacionalidades indígenas, afros, montubios y ahora, en el 2021, el Estado ecuatoriano, la Asamblea Nacional reconoció los derechos de los campesinos como derechos colectivos, como sujetos de derechos, que en este momento están comunidades, al no ser indígenas, pero que en este momento estamos enfrentando la invasiva, el proyecto invasivo de la minería. Y aquí están los compañeros delegados del Frente Nacional Antiminero, y en especial saludar compañeros de Palo Quemado que han enfrentado en esta última etapa. Venimos luchando estos pueblos en más de 30 años para ser consultados sobre las afectaciones que puedan existir en nuestros territorios, el derecho a decidir sobre nuestras vidas, nuestros territorios y formas de desarrollo económico. Esta es una herramienta para evitar el saqueo, el desplazamiento y la apropiación por parte de las empresas multinacionales, que ni siquiera esos recursos quedan para el pueblo ecuatoriano. La Corte Constitucional, desde hace 10 años, ha exhortado y ha exigido a la Asamblea Nacional que discuta y apruebe un proyecto de ley de consulta. Como no hemos tenido la sensibilidad de este organismo del Estado, ahora los pueblos indígenas, desde los territorios construidos, traemos a la Asamblea Nacional y al país para un profundo debate sobre las circunstancias que estamos viviendo en el territorio. Uno de los derechos colectivos que permite el ejercicio de la autodeterminación en el contexto del Estado plurinacional e intercultural es la consulta. La consulta fue desarrollada en primer lugar por el Convenio 169. En este tratado internacional, la consulta es entendida de forma amplia, es decir, que cabe frente a cualquier medida legislativa o administrativa y de cualquier espacio del Estado, de los estados, en este caso del Estado ecuatoriano, que éstas pueden ser susceptibles de afectar a los pueblos, a los titulares de derechos. La consulta, como un solo derecho, también ha sido reconocida en la Declaración de las Naciones Unidas. Además, en la OEA, en la Organización de Estados Americanos, en el 2016. Posteriormente, la Constitución del Ecuador del 2008 reconoce la consulta desde dos perspectivas: la consulta prelegislativa y la consulta previa, libre e informada sobre las actividades extractivas. Sin perjuicio de lo anterior, a la luz de los instrumentos internacionales, la jurisprudencia de la Corte Constitucional del Ecuador ha desarrollado el derecho a la consulta en sentido amplio, es decir, entendiendo como el derecho a ser consultados frente a cualquier normativa, a cualquier decisión que afecten los derechos colectivos de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades. Como expresión de la autodeterminación, el consentimiento es la base fundamental de la consulta. El consentimiento es reconocido expresamente en el Convenio 169 y en las declaraciones universales y americanas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Por lo tanto, el Estado tiene la obligación de organizar todo su aparataje institucional para garantizar que la decisión de los pueblos indígenas se respete y no exista imposición alguna sobre aquellas. En definitiva, sin consentimiento, la consulta es un mero trámite, lo cual desnaturaliza el fin y el objetivo de la protección nacional e internacional de la autodeterminación. La consulta como derecho colectivo no solo se aplica para las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas. Conforme la propia Constitución
el pueblo afroecuatoriano, con quienes compartimos un largo camino de lucha y resistencia en la superación de la esclavitud, también determina la Constitución de la República. Se reconoce este derecho colectivo para fortalecer su identidad, su cultura, tradiciones y derechos. En el mismo sentido, los pueblos montubios, las cuales reconoce este derecho colectivo la Constitución del 2008. Creemos importante que este proceso debe garantizar para caminar juntos para un desarrollo integral, humano, sustentable y sostenible, las políticas y estrategias para su progreso y sus formas administrativas en general. Bajo esta perspectiva, es necesario la regulación de la consulta por medio de un solo cuerpo legal. La Constitución determina mediante ley orgánica se deben regular el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. Este ha sido un criterio que se ha visto complementado con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por lo tanto, señores asambleístas presentes, pero también a los 137 asambleístas de diferentes bancadas, de diferentes orígenes políticos ideológicos, una ley debe regular correspondientemente, como dice la Constitución, los derechos humanos, los derechos de la naturaleza, los derechos de los pueblos indígenas, más no un decreto, más no una resolución de un ministerio, más no otro instrumento de menor jerarquía. Y debemos decir con absoluta y enfática realidad, los derechos colectivos en el Ecuador y en el mundo están reconocidos como mecanismos de reparación histórica de los 500 años de dominación de los pueblos indígenas en el mundo. No es un regalo de nadie, es un mecanismo de reparación histórica. Por ello, este proyecto de ley contiene lo siguiente. 1. El derecho a la consulta prelegislativa. Es la consulta de todo proyecto de ley o acto administrativo que se emitan en ejercicio de la competencia o atribución normativa de las entidades del sector público que afectan o tengan la potencialidad de afectar cualquiera de los derechos colectivos de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades afroecuatorianos y montubios, que venga desde la legislatura, en todos los niveles de los órganos de poder. En este caso, el poder parroquial, cantonal, provincial, el Estado central. Segundo, el derecho a la consulta previa, libre e informada. Es la consulta de toda medida, plan, proyecto, política pública, programa o cualquier otra decisión emitida por el Estado que no tenga naturaleza legislativa o normativa y que afecte o que tenga la potencialidad de afectar cualquiera de los derechos colectivos de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades afroecuatorianos y montubias. La consulta es previa, no es imposición. La consulta es informada, no con fusiles. La consulta es de buena fe, no con violencia. La consulta previa, libre e informada debe respetar lo que define la gente. Tercero, el consentimiento es la decisión de los pueblos y nacionalidades en base a su autodeterminación. El acuerdo o consentimiento se expresa en todas las fases de los procesos de consulta hasta emisión, terminación o ejecución de la decisión consultada. En ningún momento se impondrá la decisión estatal. Exhortamos a la Asamblea Nacional a dar trámite a este proyecto de ley esencial para los pueblos indígenas y montubios. Por ello creemos importante, desde la identidad de nuestros territorios, el derecho a la consulta no puede ser confundida con programas o acompañamientos sociales de fin de año, cuando llegan las autoridades a dar una funda de caramelos. Ha pasado, ¿no es cierto? Una funda de arroz, te hacen firmar y en un año dicen
ya consultamos y preguntamos ¿dónde consultaron? Y nos responden, si no me creen, aquí están las firmas. Y con las firmas devolvemos a los territorios y preguntamos y decimos, oigan, pero ustedes ya han sido consultados. Y la gente nos dice, no, nunca nos han consultado. Los que vinieron acá, vinieron con una funda de caramelos y nos hicieron firmar. Eso les llaman consulta. Eso les llaman consulta. Eso lo que se llama es falsedad, lo que están haciendo con los derechos de todos los pueblos en el Ecuador. Quiero finalizar mi intervención. Este es el primer pedido, la primera solicitud. Y una segunda solicitud que pedimos a la Asamblea Nacional y a las cuales a nuestras compañeras asambleístas de manera inmediata deben generar un proceso de auditoría, de fiscalización de los 43 acuerdos del Gobierno Nacional con el Fondo Monetario Internacional. Vivimos una cruda realidad. Han instalado el terrorismo, la violencia, han instalado el vandalismo como estigmatización a las luchas. Y hay que decir, asambleístas y pueblo ecuatoriano, ¿por qué salimos a luchar? Porque una medida que tome el Gobierno Nacional sin pensar en la realidad, sobre todo en los más pobres, simplemente están afectando para que haya más pobreza. Y la gente con hambre, la gente empobrecida no va a quedar en la casa. Vamos a salir a las luchas, vamos a salir a las calles. Por ello solicitamos a la Asamblea Nacional un segundo pedido: auditoría inmediata, fiscalización inmediata de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional por parte del Gobierno Nacional. Finalmente, estamos en un espacio, en un estado intercultural, plurinacional. La democracia debe instalarse a partir del debate y ese debate a partir de la realidad. Por ello decimos al Gobierno Nacional, desde esta vocería del primer poder del Estado, mientras el gobierno divide a través de la Secretaría de Pueblos, teniendo a hermanos indígenas como esbirros utilizados por la oligarquía, sepan que nos están topando nuestra dignidad. Mientras más metan en las comunidades, más vamos a levantar. Así que puede ser el resultado de su propia división lo que venga en los días siguientes desde nuestros territorios. Por ello invito, queridos compañeros y compañeras de los pueblos y nacionalidades, no vamos a permitir más que desde la Secretaría de Pueblos vengan y dividan. Y si el resultado de lucha signifique de las comunidades y vaya contra el gobierno, es de absoluta responsabilidad la política de división del Gobierno Nacional. Si no quiere que genere más reacción en nuestras bases, deje de seguir dividiendo. En ese sentido, pueblo ecuatoriano, compañeros de pueblos y nacionalidades, señores asambleístas, dejamos con absoluta responsabilidad nuestras demandas para mejorar día a día las demandas de los pueblos y nacionalidades y de los sectores populares más empobrecidos del país. Muchas gracias y una buena tarde. De su parte, Fabiola San Martín, en nombre del Grupo Parlamentario Pachakutik, ha reiterado que con esta normativa se buscará que se defiendan los derechos de pueblos y nacionalidades y que cuentan con el respaldo desde aquí, desde la legislatura. Esta ley regula el ejercicio del derecho a la consulta de los pueblos indígenas, pueblos montubios y pueblos afroecuatorianos, y los procedimientos que debe garantizar el Estado en su deber de proteger el derecho a la autodeterminación, el consentimiento previo, libre e informado y a la toma de decisiones de conformidad con el derecho propio en el marco del Estado plurinacional e intercultural, los derechos humanos y los derechos de la naturaleza. Sin perjuicio de los dispuesto y desarrollado en los instrumentos internacionales de derechos humanos, se reconocen los siguientes tipos de consulta que el Estado debe obligatoriamente realizar independientemente de la autoridad o entidad: consulta prelegislativa y de medidas normativas y administrativas, consulta previa, libre e informada. Para nosotras, las 5 asambleístas del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik, es un honor recibirlos en la casa del primer poder del Estado y presentar para todo el país
el proyecto de ley orgánica de consulta y consentimiento previo, libre e informado. No están todos nuestros compañeros quienes nos han acompañado en la marcha en esta mañana, pero sin embargo de aquello agradecemos que al menos les hayan dejado ingresar a los representantes y quienes están afuera, que escuchen nuestra voz, como siempre, de responsabilidad y respeto para ustedes. Y Juan Bay, a nombre de las comunidades amazónicas, dio a conocer algunas de las problemáticas que han tenido en lo referente a enfrentamientos con empresas extractivistas. De ahí que espera que desde la legislatura se dé luz verde a esta normativa que hoy se entrega. Con un objetivo claro a la presentación de este proyecto que venimos trabajando desde el territorio, desde las comunidades, para poder entregar en ese espacio que nuestros asambleístas puedan escuchar el trabajo que hemos venido haciendo desde mucho tiempo. Hoy también hemos venido aprovechando ese espacio, decirle a los asambleístas que ha pasado durante esos tiempos de la consulta popular Cial Yasuní. Nosotros desde el territorio hemos estado alzando las voces, hemos estado trabajando, pero en ese espacio también quiero llamar a esa lucha que es tan importante, que no queremos ser escuchados. En la Amazonía hemos sido más olvidados en situaciones en temas de salud, de educación, temas de viabilidad. Es una preocupación que hemos venido haciendo mucho, trabajando desde las comunidades. Hermanos y hermanas, creo que es en esta tarde tan importante de posicionar que nuestro derecho tiene que ser escuchado desde nuestro territorio. Por eso hemos venido como una estructura desde la CONAIE, CONFINIA y las bases como la NAHUE, y estamos aquí, que nuestros asambleístas puedan acoger esa petición, que puedan trabajar desde ese espacio y que de esa manera nosotros poder ser escuchados desde la Amazonía. Muchas gracias y muy buenas tardes con todos. Y esto hay que recordar que inició con una movilización que partió desde el Parque El Arbolito, recorrió algunas calles de la capital y llegó hasta acá, hasta la legislatura, en donde también el titular del legislativo, Henry Kronfle, a través de la forma telemática, dijo que este proyecto será un aporte para la sociedad. Que el día de hoy han ido a su casa, la Casa de la Democracia, al Parlamento ecuatoriano, a la Asamblea Nacional. Para mí es un honor poderlos recibir como servidor de ustedes, como servidor de ustedes. Ustedes son el poder, el pueblo son el poder en el Estado, y la voz del pueblo es la voz de Dios. Y qué más alegría recibir al Ecuarunare, a la CONAIE y a las demás organizaciones que se han dado cita, como lo en su casa. Desafortunadamente, por temas de agenda, no puedo estar presente presencialmente con ustedes, además de que se retrasó, entiendo, por las actividades que han tenido de toda la mañana, su marcha, su caminata hacia la Asamblea Nacional, la presentación de esta ley orgánica de consulta y consentimiento previo, libre e informado, que va a ser un gran aporte para el país. Se retrasó este tema y desafortunadamente estamos en este momento tratando un pleno muy importante para el país, que es justamente el segundo debate de la consulta popular que se dio en el mes de abril y que tenemos la responsabilidad de resolver como Asamblea Nacional lo antes posible. Quiero decirles que me siento honrado de su presencia, que esta es su casa, que las puertas de la Asamblea Nacional siempre están abiertas para todos, que esta presidencia y el Consejo de Administración Legislativo siempre están dispuestos a escuchar todas las necesidades que tengan, que se mantengan cerca de la Asamblea Nacional, que se mantengan en contacto, que no haya esa línea divisoria entre el poder del Estado y el pueblo, que siempre vamos a estar atentos de sus necesidades y tratando de resolver las mismas conforme lo garantiza la ley y la Constitución y siempre de la manera más rápida que se pueda en base a los trámites que se tengan que hacer. Solo quería intervenir unos minutos porque tengo que regresar al Pleno. Estamos en esta sesión que es sumamente importante, pero quería darle un abrazo a todas las autoridades presentes. No quiero nombrarlos a cada uno de ustedes porque puede ser que falle a uno, porque no tengo registro de vista con ustedes en la mesa directiva en este momento, pero a todas las autoridades, sé que por ahí está Leonidas Issa y otras autoridades más, les envío un saludo muy fraterno. Siempre vamos a estar a las órdenes
Dios nos dio 2 oídos y una boca para escuchar el doble de lo que hablemos y cuenten con el respaldo de esta Asamblea Nacional en este proyecto de ley y lo tramitaremos lo antes posible. Les envío un fuerte abrazo a todos y muchas gracias por su atención. Me despido, como les digo, desafortunadamente tengo que regresar al Pleno, pero no quería dejar de saludarlos y recibirlos, aunque sea virtualmente, en esta su casa, en la cuna de la democracia. Muchísimas gracias a todos. Un fuerte abrazo. Y esto fue en torno a lo que se dio la entrega del proyecto de la consulta previa, libre e informada que ha hecho la CONAIE. También hay que recordar que durante la intervención de Leonidas Issa se ha mencionado que se analizarán otras alternativas tomando en cuenta que el gobierno tiene que cumplir algunos acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, por lo que se pidió un proceso de fiscalización y ha dicho que no se descartaría en algún momento realizar movilizaciones. Es el informe que les hemos llevado. Con esto retornamos. Corape informa.